From the Conference Center in Salt Desde el Lake Centro de City. Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro multicultural formado por miembros del norte de Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos nuestro saludo a aquellos que están presentes o a quienes estén participando vía satélite por televisión, radio o internet. La música para esta sesión estará a cargo de un coro multicultural compuesto por miembros que viven en el norte de Utah, bajo la dirección de Alisa Jenks y Casey Bradbury, con Linda Markets y Joseph Peoples al órgano. El coro dará comienzo a esta reunión cantando «Oh tú, roca de nuestra salvación». La primera oración la ofrecerá el elder Moisés Villanueva, de los 70.
Our loving Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, nos sentimos tan agradecidos por una nueva oportunidad de reunirnos en esta conferencia general para escuchar tu voluntad a través de la voz de tus profetas y apóstoles. Agradecemos tener a tu Hijo Jesucristo y su expiación infinita y la oportunidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Padre, te pedimos que nos bendigas durante esta sesión con la compañía del Espíritu Santo. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos la determinación de ser más limpios y puros, para ser herramientas más efectivas en tus manos y entendamos con más claridad el papel que jugamos en el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Oramos por nuestro amado profeta, el presidente Nelson, y por la salud del Elder Holland. En el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia, presentará ahora a los oficiales generales y setentas de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Hermanos y hermanas, tengo el privilegio de presentar a las autoridades generales, a los setentas de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Sírvanse expresar su voto de la manera acostumbrada donde quiera que se encuentren. Si hay personas que se opongan a cualquiera de los sostenimientos propuestos, les pedimos que se comuniquen con su presidente de estaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia, y a Henry Benyon Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspend, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong y Ulises Soares. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al Quórum de los 12 Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Como se anunció previamente, hemos extendido un llamamiento a Alexander Dushku para servir como 70 autoridad general. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, con la misma señal.
También destacamos con agradecimiento el relevo de 2 setentas de área, cuyos nombres se encuentran en el sitio web de la Iglesia. Todos los que deseen unirse para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales y setentas de área, incluyendo a los 2 nuevos setentas de área anunciados a principios de esta semana, cuyos nombres aparecen en el sitio web de la Iglesia, y a los oficiales generales tal como se encuentran actualmente constituidos. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Los que estén en contra, si los hay, también. Gracias, hermanos y hermanas, por su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Thank you, President Iring. Gracias, presidente Eyring. A continuación, el coro nos deleitará con Tan humilde al nacer. Después del himno, escucharemos al elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano John E. Newman, quien sirve como segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Luego, el elder Joaquín E. Costa, de los 70, se dirigirá a nosotros. Jesus, once of love.
Members of the choir, thank you. Miembros del coro, muchas gracias por ese testimonio tan especial de nuestro Señor y Salvador. Durante mi estadía en Sudamérica hace poco, el hermano Roger Parra de Venezuela me contó la siguiente experiencia. En 2019, los problemas que sacudían Venezuela ocasionaron un apagón que duró 5 días. El caos y la anarquía dominaban las calles y a mucha gente desesperada le faltaba comida. Algunos comenzaron a saquear los comercios de alimentos, destruyendo todo lo que encontraban por el camino. Como dueño de una pequeña panadería, me preocupaba nuestro negocio. Mi familia y yo decidimos donar toda la comida de nuestra panadería a los necesitados. Una noche muy oscura, hubo disturbios por todas partes. Mi única preocupación era la seguridad de mi querida esposa y de mis hijos. Cuando amaneció, fui a nuestra panadería. Tristemente, todos los lugares de comida cercanos habían sido destruidos. Pero para mi sorpresa, nuestra panadería no había sido tocada, estaba intacta y tuve que dar gracias a mi Padre Celestial inmediatamente. Al llegar a casa hablé con mi familia de la bendición y protección de Dios. Estaban muy agradecidos. Mi hijo mayor, Rogelio, de solo 12 años, dijo: «Papá, yo sé por qué nuestra tienda fue protegida. Mamá y tú siempre pagan sus diezmos». El hermano Parra concluyó: «Me vinieron a la mente las palabras de Malaquías. Reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra». Nos arrodillamos y dimos las gracias de corazón a nuestro Padre Celestial por su milagro. Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Como discípulos de Cristo, compartimos de todo corazón con quienes nos rodean. El Señor, con todo lo que nos da, nos ha pedido que le devolvamos a Él y a su reino en la tierra el 10% de nuestros ingresos. Nos ha prometido que si somos honrados en nuestros diezmos, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Nos ha prometido que nos protegerá del destructor. Estas promesas son tan seguras que el Señor declara: «Probadme ahora en esto». Una expresión que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Las ventanas de los cielos se abren de muchas maneras. Algunas son temporales, pero muchas son espirituales. Algunas son sutiles y es fácil pasarlas por alto. Confíen en el tiempo del Señor. Las bendiciones siempre llegan. Nos lamentamos con quienes tienen dificultades para cubrir sus necesidades. Recientemente, la Iglesia donó $54 millones estadounidenses para brindar alivio a niños y madres vulnerables de todo el mundo. Con las ofrendas de su ayuno mensual, nuestros buenos obispos ayudan cada semana a miles de personas quienes temporalmente necesitan alimento en su mesa, ropa que los cubra y un techo sobre su cabeza. La única solución permanente a la pobreza de este mundo es el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo advirtió que la sabiduría de los hombres entiende las cosas de los hombres, pero tiene dificultades para entender las cosas de Dios. El mundo habla del diezmo en términos de nuestro dinero, pero la sagrada ley del diezmo tiene que ver principalmente con nuestra fe. Ser honrados en nuestros diezmos es una manera de demostrar nuestra voluntad de poner al Señor en primer lugar en nuestra vida por encima de nuestras preocupaciones. Les prometo que al confiar en el Señor, las bendiciones del cielo llegarán. Jesús dijo que demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Salvador resucitado pidió a los nefitas que escribieran en sus registros las promesas de Él que se encuentran en Malaquías. En nuestros días el Señor ha reafirmado la ley divina del diezmo al declarar: «Esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente. Y esta les será por ley fija para siempre».
el Señor instruyó con claridad en cuanto al modo en que se ha de pagar el diezmo. Traed todos los diezmos al alfolí, que significa traer los diezmos a su reino restaurado, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Él mandó que el uso de esos sagrados diezmos lo decidiera con espíritu de oración un consejo integrado por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente, así como por mi propia voz dirigida a ellos, dice el Señor. Esos fondos sagrados no pertenecen a los líderes de la iglesia, pertenecen al Señor. Sus siervos son extremadamente conscientes de la naturaleza sagrada de su mayordomía. El presidente Gordon B. Hinckley relató esta experiencia de su infancia. Cuando era niño, le hice a mi padre una pregunta sobre el modo en que se empleaban los fondos de la iglesia. Él me recordó que mía es la obligación divina de pagar mis diezmos y ofrendas. Cuando hago eso, dijo mi padre, lo que doy deja de ser mío. Pertenece al Señor, a quien lo consagró. Su padre añadió, lo que las autoridades de la iglesia hacen con ello no debe preocuparte, Gordon. Ellos son responsables ante el Señor, a quien habrán rendir cuentas. Sentimos profundamente el peso de ser responsables ante el Señor. De los generosos diezmos y ofrendas que ustedes han consagrado al Señor, el año pasado se utilizaron más de $1,000 millones estadounidenses para bendecir a los necesitados. En nuestra crucial responsabilidad de llevar el Evangelio restaurado por todo el mundo, tenemos más de 71,000 misioneros sirviendo en 414 misiones. Gracias a sus diezmos y ofrendas, los misioneros pueden servir sea cual sea la situación económica de su familia. Por todo el mundo se construyen templos en un número sin precedentes. Actualmente hay 177 templos en funcionamiento, 59 se encuentran en construcción o renovación y otros 79 en fase de planificación y diseño. Sus diezmos permiten que las bendiciones del templo lleguen a lugares que solo el Señor pudo prever. Hay más de 30,000 congregaciones que se reúnen en miles de capillas y otros edificios en 195 países y territorios. Gracias a sus fieles diezmos, la iglesia se está estableciendo en lugares lejanos que ustedes quizás nunca visiten, entre santos justos, a los que quizás nunca conozcan. En la actualidad, la Iglesia patrocina 5 instituciones de educación superior que acogen a más de 145,000 estudiantes. Cada semana se enseñan 110,000 clases en nuestros seminarios e institutos. Estas bendiciones y muchas más se derraman en gran medida sobre jóvenes y mayores de toda condición económica que pagan un diezmo íntegro. El poder espiritual de la ley divina del diezmo no se mide por la cantidad de dinero que se dona, ya que el Señor manda tanto al rico como al pobre que entregue el 10% de sus ingresos. El poder proviene de poner nuestra confianza en el Señor. La abundancia añadida del Señor, que se transmite por medio de sus generosos diezmos, ha fortalecido las reservas de la iglesia, brindando oportunidades de hacer avanzar la obra del Señor mucho más allá de lo que hayamos experimentado hasta ahora. El Señor todo lo sabe, y con el tiempo veremos cumplidos sus sagrados propósitos. Las bendiciones del diezmo llegan de muchas maneras. En 1998 acompañé al entonces Elder Henry B. Eyring a una multitudinaria reunión de la iglesia en la región de Utah, que actualmente se conoce como Silicon Slopes, una comunidad de gran innovación tecnológica. Eran años de creciente prosperidad y el Elder Eyring advirtió a los santos en cuanto a comparar sus posesiones con las de otras personas y desear tener más. Siempre voy a recordar la promesa que hizo de que si pagaban un diezmo íntegro, disminuiría su deseo de adquirir más posesiones materiales. En 2 años,
La burbuja tecnológica estalló. Muchas personas perdieron su trabajo y las empresas tuvieron dificultades durante esa época de ajuste financiero. Quienes siguieron el consejo del presidente Eyring fueron bendecidos. Su promesa me recordó de otra experiencia. Conocí a Charlotte Limy, de 12 años, en Carcassonne, Francia, en 1990, cuando yo servía como presidente de misión. Los Limy eran una familia fiel que vivía en un departamento con sus 8 hijos. En la pared había una imagen del Salvador y del profeta. Durante la entrevista para su bendición patriarcal, le pregunté a Charlotte si pagaba un diezmo íntegro. Ella respondió: sí, presidente Anderson. Mi madre me ha enseñado que pagar el diezmo brinda bendiciones temporales y bendiciones espirituales. Ella me enseñó que si siempre pagamos nuestro diezmo, no nos faltará nada. Y presidente Anderson, no nos falta nada. Al autorizarme a contar su historia, Charlotte, que ahora tiene 45 años y está sellada en el templo, comentó: mi testimonio del diezmo era muy real en aquel momento. Y ahora es todavía más fuerte. Estoy profundamente agradecida por este mandamiento. Continúo recibiendo bendiciones abundantes al vivirlo. Algún día, cada uno de nosotros llegará al final de su jornada terrenal. Hace 25 años, solo unos días antes de morir de cáncer, mi suegra, Martha Williams, recibió un pequeño cheque por correo. Inmediatamente le pidió a mi esposa Kathy su chequera para pagar el diezmo. Como su madre estaba tan débil que apenas podía escribir, Kathy le preguntó si ella podía escribir el cheque por ella. Su madre respondió: no, Kathy, quiero hacerlo yo. Y luego añadió en voz baja: deseo hacer las cosas bien con el Señor. Una de las últimas cosas que Kathy hizo por su madre fue entregar su sobre de diezmos al obispo. Mis hermanos y hermanas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha salido de la oscuridad y lleva bendiciones extraordinarias por toda la tierra. Habrá algunos que nos alienten y otros que no. He pensado en las palabras del sabio Gamaliel, quien al oír de los milagros de los apóstoles Pedro y Juan, advirtió al concilio en Jerusalén: dejad a estos hombres, porque si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que seáis hallados luchando contra Dios. Ustedes y yo formamos parte de la importante obra de Dios en la tierra, la cual no se desvanecerá, sino que continuará avanzando por el mundo, preparando el camino para el regreso del Salvador. Testifico de las palabras del presidente Russell M. Nelson, que dijo: en los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora y el momento en que regrese, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Este es mi testimonio. Jesús es el Cristo. Esta es su santa obra. Él vendrá de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Uno de los momentos más conmovedores del Libro de Mormón es la visita del Salvador resucitado a la gente en el templo de la tierra de abundancia. Después de pasar un día enseñando, sanando y fortaleciendo la fe, Él dirigió la atención a las personas hacia la nueva generación. Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos, oró por ellos y los bendijo uno por uno. La experiencia fue tan conmovedora que el Salvador lloró en diversas ocasiones. Luego, dirigiéndose a la multitud, Jesús dijo: mirad a vuestros pequeñitos. Y he aquí, al levantar la vista, vieron abrirse los cielos y vieron ángeles que descendían del cielo, ministrando a sus pequeños. A menudo he pensado en esa experiencia. Debió de haber tocado lo más profundo de sus corazones. Vieron al Salvador,
lo sintieron, lo conocieron. Él les enseñó, los bendijo y los amó. No es de extrañar que después de aquel evento sagrado, estos niños crecieran para contribuir a establecer una sociedad de paz, prosperidad y amor semejante al de Cristo que duró generaciones. Sería maravilloso que nuestros hijos pudieran tener experiencias así con Jesucristo, algo que ligara sus corazones a Él. Él nos invita, como invitó a aquellos padres en el libro de Mormón, a que llevemos a nuestros pequeños a Él. Podemos ayudarlos a conocer a su Salvador y Redentor como lo hicieron aquellos niños. Podemos mostrarles cómo encontrar al Salvador en las Escrituras y establecer su cimiento en Él. Hace poco un amigo me enseñó algo que no había notado antes sobre la parábola del hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Según el relato en Lucas, mientras el hombre sabio ponía los cimientos de su casa, cavó y ahondó. No fue una tarea sencilla ni casual. Requirió esfuerzo. Para edificar nuestra vida sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo, necesitamos cavar y ahondar. Eliminamos todo lo que es arenoso o innecesario en nuestra vida. Seguimos cavando hasta encontrarlo a Él. Y enseñamos a nuestros hijos a unirse a Él por medio de ordenanzas y convenios sagrados para que cuando vengan las tormentas e inundaciones de la oposición, que sin duda vendrán, tengan poco efecto sobre ellos a causa de la roca sobre la cual están edificados. Este tipo de fortaleza no surge de la nada, no se transmite a la próxima o nueva generación como si fuera un legado espiritual. Cada persona debe cavar hondo para encontrar la roca. Aprendemos esta lección de otro relato del libro de Mormón. Cuando el rey Benjamín dio su último discurso a su pueblo, se reunieron como familias para escuchar sus palabras. El rey Benjamín compartió un poderoso testimonio de Jesucristo y el pueblo fue conmovido por él, llegando a decir: el Espíritu ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad todo el resto de nuestros días. Cabría esperar que los niños pequeños con unos padres tan convertidos acabaran convirtiéndose y haciendo convenios ellos mismos. Y por alguna razón que no se menciona en el registro, el convenio que hicieron los padres no arraigó en algunos de los hijos. Varios años después, había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe. ¡Qué pensamiento tan instructivo! Para la nueva generación, no basta que la fe en Jesucristo sea la tradición de sus padres. Deben tener fe en Cristo por sí mismos. Como pueblo del convenio de Dios, ¿cómo podemos infundir en el corazón de nuestros hijos el deseo de hacer convenios con Él y guardarlos? Podemos comenzar siguiendo el ejemplo de Nefi. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Las palabras de Nefi implican un esfuerzo constante y continuo para enseñar a nuestros hijos acerca de Cristo. Podemos cerciorarnos de que la voz del pueblo del convenio no se silencie en los oídos de la nueva generación y de que Jesús no sea un tema exclusivo de los domingos. La voz del pueblo del convenio se encuentra en nuestras palabras de testimonio de los profetas vivientes y está preservada de manera poderosa en las Escrituras. Es ahí donde nuestros hijos llegarán a conocer a Jesús y encontrarán la respuesta a sus preguntas, donde aprenderán por sí mismos la doctrina de Cristo y donde hallarán esperanza. Esto los preparará para toda una vida de búsqueda de la verdad y para vivir en la senda de los convenios. Me encanta este consejo del presidente Russell M. Nelson. ¿Dónde podemos ir a escucharlo?
Podemos acudir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención del Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. ¿Qué significa deleitarse en las palabras de Cristo y escucharlo a Él? Pues lo que mejor se adapte a su situación. Podría ser el reunirse en familia para hablar de lo que el Espíritu Santo les ha enseñado en su estudio de las Escrituras con Ven, sígueme. Podría ser reunirse todos los días con sus hijos para leer algunos versículos de las Escrituras y luego buscar oportunidades para analizar lo que aprendieron mientras pasan tiempo juntos. Sencillamente encuentren lo que funciona para ustedes y su familia y luego traten de hacerlo un poco mejor cada día. Consideremos esta idea de enseñar a la manera del Salvador. Si se toman en cuenta por separado, puede que una sola noche de hogar, una sesión de estudio de las Escrituras o una conversación sobre el Evangelio no parezca dar mucho resultado, pero la acumulación de pequeños y sencillos esfuerzos que se repiten constantemente a lo largo del tiempo puede ser más potente y fortalecedora que un momento significativo ocasional o una lección histórica. Así que no se dé por vencido y no se preocupe por lograr algo grandioso cada vez. Sencillamente sea constante en sus esfuerzos. Una de nuestras responsabilidades más sagradas es ayudar a nuestros hijos a saber profunda y específicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su Salvador y Redentor personal, que está a la cabeza de su iglesia. No podemos permitir que la voz de nuestro convenio se apague o silencie cuando se trata de Él. Quizás se sientan un poco incapaces en este papel, pero nunca deben sentirse solos. Por ejemplo, los consejos de barrio están autorizados a organizar reuniones de consejo de maestros para los padres. En estas reuniones, los padres pueden reunirse para aprender de las experiencias de los demás, hablar de cómo están fortaleciendo a sus familias y aprender los principios clave de la enseñanza semejante a la de Cristo. Esta reunión debe llevarse a cabo durante la segunda hora de las reuniones de la iglesia. La dirige un miembro del barrio seleccionado por el obispado y sigue el formato de las reuniones regulares de consejo de maestros, usando enseñar a la manera del Salvador como un recurso principal. Obispos, si su barrio no está llevando a cabo reuniones de consejo de maestros para padres, hablen con su presidente de la escuela dominical y con el consejo de barrio para organizarse. Mis queridos amigos en Cristo, lo están haciendo mucho mejor de lo que creen. Solo sigan trabajando en ello. Sus hijos están observando, escuchando y aprendiendo. A medida que les enseñen, llegarán a conocer su verdadera naturaleza como hijos e hijas amados de Dios. Tal vez olviden al Salvador por una temporada, pero les prometo que Él nunca los olvidará a ellos. Esos momentos en los que el Espíritu Santo les habla persistirán en sus corazones y mentes. Y un día sus hijos parafrasearán el testimonio de Enós. Sabía que mis padres eran justos, pues me instruyeron en su idioma y también me criaron en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Aceptemos la invitación del Salvador y llevemos a nuestros hijos a Él. Al hacerlo, lo verán, lo sentirán, lo conocerán. Él les enseñará, los bendecirá, y cómo los amará en su santo nombre. Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Qué gozo es estar reunidos como su Iglesia. Agradezco lo que el presidente Russell M. Nelson nos recordó sobre usar el nombre correcto de la Iglesia del Señor a menudo para recordarnos de quién es esta Iglesia y de quién son las enseñanzas que seguimos. El presidente Nelson declaró: en los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles.
Un privilegio que mi esposa René y yo tenemos es reunirnos con los santos en los lugares donde servimos. Escuchamos sus historias, somos testigos de sus pérdidas, compartimos su dolor y nos regocijamos con sus éxitos. Presenciamos muchas de las bendiciones y milagros que el Salvador concede a los fieles. Conocimos a personas que han padecido lo imposible y han sufrido lo impensable. Vimos la manifestación del poder del Salvador en una viuda que perdió a su esposo mientras servían al Señor en Bolivia. Lo vimos en una joven en Argentina a quien empujaron a las vías del tren y perdió una pierna, solo por robarle el celular. Y en su padre soltero, quien ahora debe recoger los pedazos y fortalecer a su hija después de tan inexplicable acto de crueldad. Lo vimos en las familias que perdieron sus casas y posesiones durante los incendios en Chile, días antes de la Navidad de 2022. Lo vimos en los que pierden la esperanza después de un divorcio traumático y en las víctimas inocentes del maltrato y abuso. ¿Qué es lo que les otorga este poder para atravesar situaciones tan difíciles? ¿Qué es lo que les da una capa extra de fortaleza para seguir adelante cuando todo parece perdido? He aprendido que la fuente de esa fortaleza es la fe en Jesucristo cuando intencionalmente venimos a Él todos los días. El profeta Jacob enseñó: y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz, porque aquí Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. A veces, tener fe en Jesucristo parece algo imposible, casi inalcanzable. Podemos pensar que venir a Cristo requiere una fortaleza, un poder y una perfección que no tenemos, y simplemente carecemos de la energía para hacerlo todo. Pero lo que yo he aprendido de estas personas es que la fe en Jesucristo es lo que les da la energía para comenzar el camino. En ocasiones podemos pensar: debo arreglar mi vida antes de venir a Jesús. Pero la verdad es que venimos a Jesús para arreglar nuestras vidas a través de Él. No venimos a Cristo porque somos perfectos, venimos a Él porque somos imperfectos y en Él podemos ser perfeccionados. ¿Cómo comenzamos a ejercitar un poquito de fe cada día? Para mí comienza en la mañana, cuando me despierto. En lugar de mirar mi teléfono, digo una oración, aunque sea una simple oración. Entonces leo una escritura. Esto me ayuda a guardar mi convenio semanal que hago al participar de la Santa Cena, de recordarle siempre. Cuando comienzo el día con una oración y una escritura, lo puedo recordar cuando miro mi teléfono. Puedo recordarle siempre cuando me enfrento con problemas y conflictos y trato de enfrentarlos como Jesús lo haría. Cuando lo recuerdo, siento un deseo de cambiar, de arrepentirme. Encuentro la fuente de energía para guardar mis convenios y siento la influencia del Espíritu Santo en mi vida, para guardar los mandamientos que Él me ha dado, para que siempre pueda tener su Espíritu conmigo. Eso me ayuda a perseverar hasta el fin, o por lo menos hasta el final del día. Y en esos días en que no logro recordarlo todo el día, aún así, Él está ahí al final del día amándome y diciéndome que todo está bien, que puedo intentarlo nuevamente mañana. Aunque nosotros seamos imperfectos al recordarlo a Él, nuestro amoroso Padre Celestial nunca deja de recordarnos a nosotros. Uno de los errores que cometemos a menudo es pensar que guardar los convenios es una transacción que hacemos con el Padre Celestial. Yo obedezco y Él me protege para que nada malo me suceda jamás. Pago mis diezmos y nunca perderé el trabajo, o el fuego no va a quemar mi casa. Pero después, cuando las cosas no suceden como esperábamos, clamamos al Señor diciendo: ¿no tienes cuidado de que perecemos? Nuestros convenios no son simplemente una transacción, son una transformación. Por medio de mis convenios recibo el poder santificador y fortalecedor de Jesucristo para transformarme en una persona nueva, para perdonar lo que parecía imperdonable, para superar lo que parecía insuperable. Intencionalmente recordar a Jesucristo siempre es poderoso. Me da la fortaleza extra para guardar sus mandamientos que Él me ha dado.
Me ayuda a ser más bueno, sonreír sin motivo, a ser un pacificador, a evitar conflictos, a dejar que Dios prevalezca en mi vida. Cuando nuestro dolor o el dolor de alguien a quien amamos es tal que no lo podemos soportar, recordar a Jesucristo y venir a Él puede aliviar la carga, ablandar el corazón y disminuir el dolor. Este es el poder que hizo que este padre pueda, más allá de su propia capacidad, sostener a su hija a través del dolor físico y emocional de perder su pierna. Cuando el Elder Suárez visitó Argentina el pasado mes de junio y le preguntó a Flavia acerca de su trágico accidente, ella respondió fielmente: experimenté confusión, amargura, ira y odio cuando esto sucedió. Algo que me ayudó fue no preguntar ¿por qué yo?, sino ¿para qué? Esto fue algo que me acercó más a los demás y al Señor. En vez de distanciarme de Él, tuve que aferrarme a Él. El presidente Nelson enseñó: la recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial, un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. De ese modo, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso. Este es el tipo de paz y de descanso que vi en los ojos de la viuda, a pesar de la desolación de extrañar a su esposo todos los días. En el Nuevo Testamento leemos de una ocasión en que Jesús y sus discípulos estaban en una barca. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Y él estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y a ellos les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Siempre me ha intrigado esta historia. ¿Esperaba el Señor que usaran su fe para calmar la tempestad? ¿Para reprender al viento? La fe en Jesucristo es el sentimiento de paz que permite resistir la tormenta, sabiendo que no pereceremos porque Él está en la barca con nosotros. Este es el tipo de fe que vimos cuando visitamos las familias después de los incendios en Chile. Sus casas se habían quemado completamente, lo habían perdido todo. Sin embargo, mientras caminábamos por lo que habían sido sus hogares y nos relataban sus experiencias, sentimos que estábamos pisando suelo santo. Una hermana le dijo a mi esposa: cuando vi las casas cercanas que se estaban quemando, tuve la impresión de que nuestra casa se iba a quemar, que lo íbamos a perder todo, y en lugar de desesperación experimenté una indescriptible sensación de paz. Sentí que de alguna manera todo iba a estar bien. Confiar en Dios y guardar los convenios que hacemos con Él nos otorga poder para vencer nuestra debilidad y consuelo para soportar nuestro dolor. Estoy agradecido por la oportunidad que René y yo hemos tenido de conocer a algunos de estos santos extraordinarios, por sus muchos ejemplos de fe, fortaleza y perseverancia, por las historias de angustia y desilusión que probablemente nunca saldrán en las portadas de los diarios o nunca se harán virales, por las fotos que nunca se sacan de las lágrimas derramadas y las oraciones ofrecidas después de una pérdida o de un divorcio traumático, y por las publicaciones que nunca se hacen del temor, la desolación y el dolor que solo se puede sobrellevar gracias a la fe en Jesucristo y su expiación. Estas personas fortalecen mi fe y por eso estoy profundamente agradecido. Sé que esta es la Iglesia de Jesucristo. Sé que Él está listo para investirnos con su poder si venimos a Él todo el día, todos los días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Of Jesus Christ. Amen. Cuando se indique, la congregación se unirá al coro para entonar Tengo gozo en mi alma hoy. Luego del himno escucharemos al elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder John Wang Choi y el elder Alan T. Phillips de los 70.
This is the Saturday afternoon. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace poco los ojos del mundo de los deportes estaban puestos en la Copa Mundial Femenina de 2023, organizada por Australia y Nueva Zelanda. Atletas de categoría mundial que representan a más de 200 equipos nacionales de todo el mundo demostraron su tesón, dedicación, talento y atletismo al competir por el más alto honor del fútbol del mundo. Nos maravillan los atletas de numerosos deportes y las personas de otras disciplinas que logran el nivel más alto de su arte. Hablamos de los talentos o dones que Dios les dio. Entre ellos se encuentran los que tienen dones de danza, gimnasia, música, arte, teatro, matemáticas, ciencias, etc. Cada una de esas personas demuestran dones que Dios les dio, que refinan y perfeccionan durante toda la vida de arduo trabajo, estudio y práctica. Los dones otorgados por Dios producen personas talentosas.
Viendo a través del lente del Evangelio, Dios inviste a sus hijos con muchos dones espirituales, lo que los convierte en personas de talento espiritual. A los miembros de la Iglesia que cumplen sus convenios se les otorgan los dones del Espíritu, entre los que se encuentran el don del testimonio de Jesucristo como nuestro Salvador, el don del Espíritu Santo, el don de fe para sanar y ser sanado, el don de discernimiento, el don de recibir milagros y los dones de sabiduría y el conocimiento. El Señor nos invita a buscar seriamente los mejores dones, incluso los espirituales. Él nos da dones espirituales para bendecirnos y para que los usemos para bendecir a los demás. Volviendo a la analogía de las personas talentosas, es importante recordar que el don en sí mismo no hace al maestro. A pesar de su extraordinario talento natural, es mediante la práctica y el esfuerzo concienzudos y laboriosos que las personas refinan y perfeccionan su destreza hasta alcanzar su máximo nivel artístico. Cada don es un regalo, e incluso los regalos que recibimos y desenvolvemos a menudo van acompañados de una temida advertencia. Se requiere montaje o armado. Asimismo, he observado que hay una curva de aprendizaje con los dones espirituales. Para ejercerlos se requiere ejercicio espiritual. Tener la guía del Espíritu en su vida requiere trabajo espiritual. Esto incluye la oración ferviente y el estudio constante de las Escrituras. También incluye guardar sus convenios y los mandamientos de Dios. Participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Ahora, ¿cuál es el fruto de ejercer los dones espirituales? Incluyen las impresiones del Espíritu para afrontar las necesidades diarias que nos muestran qué decir y hacer, así como las bendiciones de paz y consuelo. Y conforme escuchamos y actuamos de acuerdo con las impresiones espirituales, el Espíritu Santo magnifica nuestras habilidades hasta superar con creces lo que podemos hacer por nosotros mismos. Esos preciados dones espirituales nos ayudarán en cada aspecto de la vida. La compañía constante del Espíritu Santo es uno de los dones espirituales más grandes de los que se gozan los santos de los últimos días. El presidente Russell M. Nelson respondió a la siguiente pregunta de modo categórico cuando afirmó que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es ese don? ¿Cómo invitar y reconocer las impresiones del Espíritu? En el transcurso de mi ministerio he observado que todos tienen una añoranza universal. Saber cómo invitar a reconocer las impresiones del Espíritu Santo. Estas impresiones son muy personales y se reciben de diferentes maneras. Sin embargo, tenemos la bendición de contar con las palabras del profeta, tanto antiguos como modernos, que nos brindan conocimientos valiosos. Permítanme ofrecer 4 principios rectores que pueden ayudarlos a invitar y reconocer las impresiones del Espíritu. El primero es permanecer en lugares santos. Hace poco participé del programa de Puertas Abiertas del Templo de Tokio. La respuesta a las invitaciones formales que se enviaron a los medios de comunicación y a invitados importantes superaron las expectativas. Cientos de personas participaron de esos recorridos. A los invitados les conmovió profundamente la belleza del templo, incluidos los diseños y motivos con profunda conexión japonesa. Más conmovedora aún fue la reacción reverente y respetuosa que suscitó entre ellos la descripción de las ordenanzas ancestrales en las salas que se efectuarían. Pero lo más emotivos fueron los susurros del Espíritu. Uno de esos momentos con un destacado funcionario permanece grabado en mi mente. Tras un momento de silencio contemplativo en el salón celestial, emocionado y profundamente conmovido me susurró al oído: incluso el aire que respiro en este salón se siente diferente. Reconocí que intentaba describir la presencia del Espíritu Santo, que en efecto mora en lugares sagrados. Si desean sentir el Espíritu, estén allí donde Él pueda morar fácilmente. Nuestros templos y hogares son lo más sagrado de esos espacios dedicados. En ellos invitamos y reconocemos más fácilmente al Espíritu. Otros lugares santos son los centros de reuniones, los edificios de seminarios e institutos, los sitios históricos, centros de visitantes. Permanezcan, pues, en lugares santos.
En segundo lugar, permanezcan con personas santas. Describiré el segundo principio rector con otro recuerdo. Nunca olvidaré haber participado de un devocional en un estadio deportivo. Por lo general, el estadio estaba lleno de aficionados ruidosos que animaban a su equipo y que quizá incluso se burlaban del equipo contrario. Pero aquella noche, el ambiente era muy distinto. El estadio estaba lleno de miles de jóvenes reunidos para honrar y conmemorar la vida del profeta José Smith. Su tono reverente y tranquilo, su gratitud y el espíritu de oración que llenaban sus corazones hizo que el estadio se llenara de la presencia del Espíritu Santo. Lo podía ver literalmente en sus rostros. Era el don del Espíritu Santo en acción que afirmaba los testimonios que se estaban dando de José Smith y la restauración del Evangelio. No se puede impedir que el Espíritu asista a una reunión de personas santas. Si desean sentir el Espíritu, estén con personas en lugares donde éste pueda morar fácilmente. El Salvador lo dijo de esta manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Consideren sus reuniones de personas santas, quórumes y clases, conferencias de FSY y seminario, actividades de barrio, actividades de estaca, incluso coros de barrio. Escojan estar con personas e ir a lugares donde se encuentre la rectitud. Sean buenos amigos, apóyense mutuamente donde quiera que estén. Permanezcamos con personas santas. En tercer lugar, testifiquen de verdades santas con toda frecuencia, tanto como puedan. El Consolador siempre presta su voz cuando testificamos con la nuestra. El Espíritu da testimonio tanto al que habla como al que escucha. Recuerdo que una vez anduve en un taxi por 45 minutos en la ciudad de Nueva York y tras haber tenido una cálida conversación sobre el Evangelio con la conductora por todo ese tiempo, le pagué y me preparé para salir del vehículo, pero me di cuenta que no le había dado testimonio de lo que había compartido. Hice una pausa y le expresé un testimonio breve y sencillo, lo cual invitó al Espíritu y causó que se nos llenaran los ojos de lágrimas. Conforme busquen y aprovechen las oportunidades para dar testimonio a otras personas, crearán momentos en los que ustedes mismos reconocerán al Espíritu. El último principio es que escuchen atentamente al Espíritu Santo. Él puede ser nuestro compañero constante, pero nos habla con una voz baja y sutil. Elías el profeta descubrió que la voz del Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada. No es una voz de trueno, sino más bien una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y sin embargo puede penetrar hasta el alma misma. El presidente Boyka Packer declaró: el Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas, antes bien nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizá no lo percibamos en absoluto. He observado que en ocasiones su voz es tan sutil, cuando estoy tan enfrascado en mis preocupaciones, que es un ser querido quien la capta. Han sido muchas las ocasiones en que he recibido impresiones del Espíritu por medio de mi esposa Lisa. Los padres, líderes rectos, pueden recibir guía inspirada para ustedes. El ruido y el clamor y la contención que prevalecen en el mundo pueden aturdir las impresiones suaves y apacibles del Santo Espíritu. Procuren un espacio tranquilo y recibir dirección del Espíritu. Al tener en cuenta estos principios para invitar y reconocer al Espíritu, consideren las siguientes palabras de advertencia. Confirmen sus impresiones espirituales. Por ejemplo, las impresiones del Espíritu concordarán con las Escrituras y las enseñanzas de los profetas. Asegúrense de que los sentimientos que reciban se correspondan con su asignación, a menos que se les llame por la debida autoridad. No se les darán impresiones del Espíritu para aconsejar o corregir a los demás. Los asuntos espirituales no se pueden forzar. Pueden cultivar una actitud y un ambiente que invite al Espíritu y pueden prepararse, pero no pueden dictar cómo
cómo ni cuándo llega la inspiración. Sean pacientes y confíen en que recibirán lo que necesitan cuando llegue el momento adecuado. Utilicen su propio juicio. A veces queremos ser guiados por el Espíritu en todas las cosas. Sin embargo, a menudo el Señor desea que utilicemos la inteligencia que Dios nos ha dado y que actuemos en consonancia con nuestro mejor entendimiento. El presidente Oaks enseñó: el deseo de que el Señor nos guíe en un detalle fuerte debe ir unido a la comprensión de que nuestro Padre Celestial deja muchas de las decisiones a nuestro criterio personal. Las personas que tratan de descargar en el Señor la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda decisión que toman, pronto encontrarán circunstancias en las que oran para pedir guía y no la reciben. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente. Debemos orar pidiendo guía y, si la recibimos, tomar las medidas necesarias para seguirlas. Para cumplir, los santos de los últimos días deben ser un pueblo talentoso que guarda sus convenios. No obstante, cada uno de nosotros tiene el deber de buscar y ejercitar sus dones espirituales y luego invitar las impresiones del Espíritu a aprender a reconocerlas. 4 principios rectores que nos ayudarán en este crucial esfuerzo espiritual son: 1. Permanecer en lugares santos. 2. Permanecer con personas santas. 3. Testificar de verdades santas. Y 4. Escuchar el Santo Espíritu. Su capacidad para invitar y reconocer las impresiones del Espíritu se desarrollarán en forma gradual. Llegar a estar más en sintonía con el lenguaje del Espíritu es como aprender otro idioma. Volviendo al principio, recuerden que como santos de los últimos días ustedes tienen dones. Imaginen esta escena conocida de un domingo de ayuno que me describieron hace poco. Una niña pequeña de pie en un taburete apenas era visible por encima del púlpito. Su padre estaba junto a ella ofreciéndole aliento y ayudándola con susurros al oído mientras ella expresaba orgullosa: «Soy una hija de Dios». El testimonio que siguió a continuación fue el de una joven adulta soltera que comenzó con una nerviosa broma. Quisiera que alguien me susurrara al oído de esta manera. Y luego tuvo un destello de inspiración y testificó: «Sí tengo a alguien que me está susurrando al oído de esa manera, el Espíritu Santo». Termino con una invitación para cada uno de ustedes, pero especialmente para todos los jóvenes. Muchos de ustedes comienzan el día frente a un espejo. Mañana, esta semana, este año, siempre hagan una pausa cuando se vean al espejo. Piensen, o si quieren, digan en voz alta: «Vaya, soy increíble, qué bien me veo, soy un hijo de Dios, Él me conoce, Él me ama. Tengo un don, el don del Espíritu Santo, como mi compañero constante. Agrego mi testimonio para ustedes, talentosos santos de los últimos días, de Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, quien da testimonio de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén». Do you want to be happy? ¿Desean ser felices? ¿Qué los hace infelices? El presidente Nelson dijo: si desean ser desdichados, quebranten los mandamientos y no se arrepientan nunca. Si quieren tener gozo, permanezcan en la senda de los convenios. ¿No es sencillo ser felices? Simplemente hagan convenios y guárdenlos durante su vida. Repasemos algunas cosas que pueden ayudarnos a permanecer en la senda de los convenios y hacernos felices. 1. ¿Qué es la senda de los convenios? Según el elder Dale G. Renland, la expresión senda de los convenios se refiere a una serie de convenios mediante los cuales venimos a Cristo y nos conectamos con Él. A través de ese vínculo por convenio, tenemos acceso a su poder eterno. La senda comienza con la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, seguidos por el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Renovamos estos convenios cada vez que participamos de la Santa Cena. Comenzando por el convenio bautismal, hacemos más convenios a lo largo de nuestra vida. El elder Renland también dijo: la senda de los convenios conduce a las ordenanzas del templo, tal como la investidura del templo.
La investidura es el don de Dios que consiste en sagrados convenios que nos conectan más plenamente con Él. 2. ¿Se encuentran ustedes en la senda de los convenios? Algunas veces, cuando hacemos convenios, fallamos en guardarlos. Cuando esto sucede, ¿cómo podemos regresar a la senda de los convenios? Permítanme compartir algunos ejemplos de regresar a la senda de los convenios. Hace un poco más de un mes, recibí un mensaje de un ex misionero que sirvió con nosotros. Él dijo: «Este último tiempo ha sido duro. Batallar cada día contra la ansiedad y la depresión me ha agobiado y ha sido muy difícil. Me siento solo y simplemente abatido. He estado orando por la guía de nuestro Padre Celestial, por la paz y el consuelo en lo que puedo hacer para luchar contra las dificultades. Al orar sentí la impresión del Espíritu diciéndome que necesitaba pagar un diezmo íntegro. Sentí fuertemente el Espíritu e inmediatamente sentí el apremio de así hacerlo. Con el deseo de hacerlo, sentí la impresión de que si pagas tu diezmo, todo estará bien. Aún me cuesta sentir paz, pero tengo un testimonio de nuestro Salvador y de que, mediante mi obediencia, puedo sentir y encontrar la paz que busco en mi corazón y mi mente. Recientemente decidí regresar a la iglesia y procurar tener el Espíritu en todo lo que hago. Ahora le está yendo bien. Ustedes también pueden pedirle paz al Padre Celestial, pero la respuesta puede ser diferente de lo que han previsto. Con tal de que procuren conocer acerca del Salvador y oren al Padre Celestial, Él les dará una respuesta personalizada a ustedes. El presidente Monson enseñó: la lección más grande que podemos aprender en la tierra es que cuando Dios habla y nosotros obedecemos, siempre estaremos en lo correcto. Si guardamos los mandamientos, nuestra vida será más fácil, más feliz, más plena y menos complicada. Nuestros desafíos y problemas serán más fáciles de sobrellevar y recibiremos las bendiciones prometidas de Dios. Fui llamado como obispo en la época más difícil de mi vida. Era un joven padre de 30 y tantos años, pero con dificultades económicas debido a los desafíos de mi familia. No podía encontrar ninguna solución y pensaba que las dificultades nunca acabarían. Estaba agotado tanto en lo económico como en lo emocional. También empecé a dudar de mi fuerza espiritual. Fue en esa época complicada que mi presidente de estaca me extendió el llamamiento y a pesar de que fue difícil, lo acepté. Mi esposa también tuvo una entrevista con el presidente de estaca, pero ella no pudo decir sí, ni tampoco dijo no, sino que siguió derramando lágrimas. Lloró durante toda la semana preguntándole al Padre Celestial: ¿por qué ahora? ¿Y realmente conoces a cada persona? Ella no recibió una respuesta, pero fui sostenido como obispo el domingo siguiente. Ella dejó de hacerle esas preguntas al Padre Celestial y me apoyó en mi llamamiento durante 6 años. El domingo en que me relevaron, mi esposa escuchó una voz al tomar la Santa Cena. La voz le susurró: ya que les era muy difícil caminar, lo llamé como obispo para sostenerlos y caminar por ustedes. Al recordar esos últimos 6 años, ella se dio cuenta de que todas las dificultades que parecían no tener fin se habían solucionado a lo largo del camino. Aprendimos que cuando pensamos que no es el momento apropiado para recibir un llamamiento, puede ser el momento en el que más lo necesitamos. Siempre que el Señor nos pide que sirvamos en cualquier llamamiento, ya sea un llamamiento fácil o uno intenso, Él ve nuestras necesidades. Él provee la fuerza que necesitamos y tiene bendiciones listas para derramarlas sobre nosotros en tanto le sirvamos fielmente.
Hay muchas otras cosas que nos distraen de permanecer en la senda de los convenios. Sin importar cuáles sean, nunca es demasiado tarde para volver nuestro corazón hacia el Padre Celestial en busca de ayuda. El elder Paul B. Johnson nos enseñó: cuando seguimos a Satanás, le damos poder. Cuando seguimos a Dios, Él nos da poder. El rey Benjamín en el Libro de Mormón testifica: y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. 3. ¿Cómo puede hacernos felices el guardar los convenios que hicimos con Dios? Mi esposa dice que nuestro matrimonio nos une en un yugo y que por tal razón ella puede lograr cosas que antes no podía. Por ejemplo, desde que era joven, para ella era difícil salir a la oscuridad. Pero ahora no se le dificulta porque yo salgo con ella. Ella es bajita y no puede alcanzar los estantes altos a menos que utilice una silla o escalera. Pero yo puedo alcanzar los objetos de los estantes altos porque soy más alto que ella. Tomar sobre nosotros el yugo del Salvador es similar. Al unirnos a Él en un yugo, podemos hacer cosas que no podríamos lograr solos, porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. El elder David A. Bednar dijo: el hacer y guardar convenios sagrados nos ata al Señor Jesucristo y al yugo junto con Él. En esencia, el Salvador nos está invitando a depender de Él y a tirar de la carga junto con Él. Aunque nuestros mejores esfuerzos no sean iguales a los de Él ni se puedan comparar. Cuando confiamos en Él y tiramos de la carga junto con Él durante la jornada de la vida terrenal, realmente su yugo es fácil y ligera su carga. El presidente Nelson también enseñó: llevar el yugo con el Salvador significa que tienen acceso a su fortaleza y poder redentor. La recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial, un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Ese poder nos facilita el camino. Quienes viven las leyes mayores de Jesucristo tienen acceso a su poder mayor. En realidad, guardar los convenios hace la vida más fácil. Cada persona que hace convenios en las pilas bautismales y en los templos y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. Mis queridos hermanos, ¿desean ser felices? Permanezcan en la senda de los convenios. Su vida será más fácil, más feliz y llena de gozo. Nuestro Salvador nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el Cristo viviente. Él lleva nuestras cargas y hace que nuestra vida sea más fácil. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace 6 años atrás, nuestra familia viajaba justo a las afueras de la ciudad de Oxford. Como sucede a menudo con los niños pequeños, necesitábamos parar, y lo hicimos en una estación de servicio con tiendas y restaurantes. Salimos del auto de manera ordenada, fuimos a los baños, regresamos y reanudamos el viaje. 15 minutos después, nuestro hijo mayor hizo una pregunta importante. ¿Dónde está Jasper? Jasper se sienta solo en la parte trasera del auto. Supusimos que se habría quedado dormido, escondido o que nos estaba jugando una broma. Cuando su hermano inspeccionó mejor el asiento trasero, descubrimos que nuestro hijo de 5 años no estaba. Nuestros corazones se llenaron de temor. Al regresar a la estación de servicio, rogamos al Padre Celestial que Jasper estuviera a salvo. Llamamos a la policía y les informamos de la situación. Cuando llegamos, más de 40 minutos después,
y llenos de preocupación, las luces de 2 vehículos policiales encendidas estaban en el estacionamiento. Dentro de uno de ellos estaba Jasper jugando con los botones. Nunca olvidaré el gozo que sentimos al reunirnos de nuevo con él. Muchas de las enseñanzas de las parábolas del Salvador hablan de reunir, restaurar o esforzarse por encontrar lo que ha sido esparcido o se ha perdido. Entre ellas están las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida o el hijo pródigo. Al repasar en mi mente el incidente con Jasper, he reflexionado a través de los años en la identidad divina y en la importancia de los hijos de Dios, el poder redentor de Jesucristo y el amor perfecto de un Padre Celestial que los conoce a ustedes y a mí. Hoy espero dar testimonio de estas verdades. Primero, hijos de Dios. La vida no es fácil. Muchas personas se sienten abrumadas, solas, aisladas o exhaustas. Cuando las cosas se ponen difíciles, tal vez nos sentimos perdidos o que nos hemos quedado atrás. El saber que somos hijos de Dios y miembros de su familia eterna restaurará nuestro sentido de pertenencia y propósito. El presidente Ballard enseñó: hay una identidad importante que todos compartimos ahora y por siempre, que ustedes son y siempre han sido hijos o hijas de Dios. El comprender esa verdad, comprenderla y aceptarla de verdad es algo que cambia la vida. No malinterpreten ni subestimen lo importantes que son para su Padre Celestial. Ustedes no son un derivado accidental de la naturaleza, un huérfano cósmico, ni el resultado de materia más tiempo más oportunidad. Donde hay un diseño, hay un diseñador. Su vida tiene significado y propósito. La restauración continua del Evangelio de Jesucristo aporta luz y entendimiento con respecto a su identidad divina. Cada uno de ustedes es un hijo amado del Padre Celestial. Son el tema de esas parábolas y enseñanzas. Dios los ama tanto que envió a su Hijo para sanarlos, rescatarlos y redimirlos. Jesucristo reconocía la naturaleza divina y el valor eterno de cada persona. Él explicó que los 2 grandes mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo son el cimiento de todos los mandamientos de Dios. Una de nuestras responsabilidades divinas es cuidar de los necesitados. Por eso, como discípulos de Jesucristo, llevamos las cargas de los unos de los otros, lloramos con los que lloran y consolamos a los que necesitan de consuelo. La religión no solo tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino también con la que tenemos unos con otros. El elder Holland explicó que la palabra religión proviene del latín religare, que significa unir, o más literalmente, volver a unir. Así pues, la verdadera religión es el lazo que nos une a Dios y los unos a los otros. En verdad, importa el modo en que nos tratamos los unos a los otros. El presidente Nelson enseña: el mensaje del Salvador es claro. Sus verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran. Esto es aún más importante cuando nuestros compañeros de viaje se sienten perdidos, solos, olvidados o apartados. No hay que ver muy lejos para encontrar personas que sufren. Podemos comenzar ayudando a alguien de nuestra familia, congregación o comunidad. También podemos tratar de aliviar el sufrimiento de los 700 millones de personas que viven en la pobreza extrema, o el de los 100 millones que han sido desplazados debido a la persecución, el conflicto o la violencia basada en la identidad. Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo cuidar de los necesitados, el hambriento, el extranjero, el enfermo, el pobre o el encarcelado. Su obra es nuestra obra. El elder Gong enseña que a menudo encontramos juntos nuestro trayecto hacia Dios. Por ello, nuestros barrios deben ser un refugio para todos los hijos de Dios.
¿Asistimos de manera pasiva a la iglesia o creamos activamente comunidades cuyo propósito sea adorar, recordar a Cristo y ministrarnos mutuamente? Podemos seguir el consejo del presidente Nelson de juzgar menos, amar más y extender el amor puro de Jesucristo mediante nuestras palabras y nuestros hechos. 2. El poder redentor de Jesucristo. La expiación de Jesucristo es la expresión suprema del amor de nuestro Padre Celestial por sus hijos. La palabra expiación en inglés describe el hecho de reunir a aquellos que se han apartado o separado. La misión del Salvador era proveer tanto la manera de regresar al Padre Celestial como la ayuda durante el camino. El Salvador sabe por experiencia propia cómo apoyarnos en los retos de la vida. No duden que Cristo es nuestro rescatador y el sanador de nuestras almas. Conforme ejercemos la fe, Él nos ayuda a seguir adelante en medio de la adversidad. Nos extiende su amorosa y misericordiosa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. La metáfora del yugo es poderosa. El presidente Howard W. Hunter explicó que el yugo era un implemento que permitía que la fuerza de otro animal se uniera a la del primero para compartir y reducir el trabajo del arado o de la carretera o de la carreta, una carga que era abrumadora y tal vez imposible de llevar para un buey. Podían llevarla dos en forma pareja y confortable si estaban atados a un mismo yugo. El presidente Nelson enseñó: venimos a Cristo para llevar su yugo con Él y con su poder, para no tirar de las cargas de la vida nosotros solos, si tiramos de esas cargas llevando el yugo con el Salvador y Redentor del mundo. ¿Cómo nos unimos o vinculamos al Salvador? El Eldred Bednar señala: el hacer y guardar convenios sagrados nos ata al Señor Jesucristo y al yugo junto con Él. En esencia, el Salvador nos está invitando a depender de Él y a tirar de la carga junto con Él. No estamos solos ni es necesario que lo estemos nunca. A quienes se sientan cargados, perdidos o confundidos, les digo, no tienen que hacer esto solos. Mediante la expiación de Jesucristo y sus ordenanzas, ustedes pueden llevar su yugo o unirse a Él. Él les dará con amor la fortaleza y sanación que necesitan para afrontar el camino que les aguarda. Él sigue siendo el refugio para nuestras tormentas. Tercero, el amor del Padre Celestial. Que conste que Jasper es ingenioso, cariñoso, inteligente y muy bullicioso. Pero la clave del relato es que es mío. Es mi hijo. Y lo amo más de lo que se puede imaginar. Si un padre imperfecto y terrenal siente eso por su hijo, ¿se imaginan lo que siente un Padre Celestial perfecto, glorificado y amoroso por ustedes? A mis queridos amigos de la nueva generación, la generación Z y la generación Alfa, por favor sepan que la fe requiere trabajo. Vivimos en una época en la que muchos solo creen en lo que pueden ver. La fe puede ser un desafío y requiere tomar decisiones, pero las oraciones reciben respuesta y las respuestas se pueden sentir. Algunas de las cosas más reales de la vida no se ven, se sienten, se saben, se experimentan. Son demasiado reales. Jesucristo desea que conozcan a su Padre Celestial y entablen una relación con Él. Él enseñó: ¿qué hombre entre vosotros teniendo un hijo que esté fuera y le diga: Padre, abre tu casa para que yo entre y cene contigo? No le dirá: entra, hijo mío, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Pueden imaginarse una imagen más personal y amorosa de Dios
el Padre Eterno? Ustedes son hijos suyos. Si se sienten perdidos, si tienen preguntas o falta de sabiduría, si sufren por sus circunstancias o lidian con la disonancia espiritual, acudan a Él. Oren a Él para que les dé consuelo, amor, respuestas y dirección. Lo que sea que necesiten y estén donde estén, derramen su corazón a su Padre Celestial. Tal vez quieran seguir la invitación del presidente Nelson y pedirle que les diga si realmente está allí, si realmente los conoce. Pregúntenle qué siente Él por ustedes y luego escuchen. Queridos hermanos y hermanas, conozcan a su Padre Celestial. Él es perfecto y está lleno de amor. Sepan quién es Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Redentor. Únanse a Él y unan a sus seres queridos a Él. Sepan quiénes son, conozcan su verdadera identidad divina. En el plan de felicidad de Dios, ustedes son lo importante. Son sus hijos preciados y de gran valor. Él los conoce y los ama. Testifico de estas verdades sencillas pero fundamentales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde, así como la hermosa música proporcionada. Les recordamos que la sesión general del sábado por la noche será transmitida desde el centro de conferencias esta noche a las 6 de la tarde, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional de música y palabras de inspiración se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10 de la mañana, hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El último discursante de esta sesión será el elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12. Después de sus palabras, el coro cantará Loor al Señor, al Todopoderoso. Después, la última oración será ofrecida por la hermana Andrea M. Spanos, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy pienso en el recogimiento de Israel, lo que el presidente Russell M. Nelson llama lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. El recogimiento es el reconocimiento supremo de que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Es así de sencillo. Estamos recogiendo a los hijos de Dios en estos últimos días para que se puedan derramar grandes bendiciones sobre su cabeza y reciban la promesa de las riquezas de la eternidad. De esto se deduce que para recoger a Israel necesitamos misioneros, muchos más de los que están sirviendo. Hoy me dirijo a los muchos miembros mayores y experimentados de la Iglesia que podrían servir como misioneros. El Señor los necesita. Los necesitamos en Nueva York, en Chicago, en Australia y en África, en Tailandia y en México, y en cualquier otra parte del mundo. Permítanme regresar al año 2015, cuando acababa de ser llamado al Quórum de los 12 Apóstoles. Una de las maravillosas responsabilidades que asumimos como apóstoles es la de asignar a misioneros a sus lugares de servicio. Como 70 ya había participado en ese proceso, pero ahora, como apóstol, sentía todo el peso de esa asignación. Con espíritu de oración, comencé por ubicar a un gran número de jóvenes élderes y hermanas, uno por uno, en misiones de todo el mundo. Luego me ocupé de los matrimonios mayores. Había 10 en la lista. No eran muchos. Sorprendido, pregunté a mi compañero del departamento misional, ¿a cuántos necesitamos esta semana para cubrir las solicitudes? Él respondió,
300. Todavía recuerdo aquel momento aleccionador. 10 matrimonios para cubrir 300 solicitudes. El presidente Russell M. Nelson ha alentado a los matrimonios a arrodillarse y preguntar al Padre Celestial si el momento es apropiado para servir en una misión juntos. De todos los requisitos, dijo, el deseo de servir tal vez sea el más importante. Así lo expresa el pasaje de las Escrituras. Si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Esa obra consiste sobre todo en la ley de la cosecha. En Juan leemos, el que siembra también se regocija juntamente con el que siega. He visto cómo la ley de la cosecha se cumplía en mi propia familia. Hace años estaba visitando a unos familiares cuando el obispo me pidió que concluyera el servicio sacramental. Cuando bajaba del estrado, una mujer se me acercó con sus 7 hijos y se presentó como la hermana Rebeca Guzmán. Me preguntó, Elder Rasband, ¿usted conoce a Rulon y Verda Rasband? Con una gran sonrisa le respondí, son mis padres. Ya pueden imaginarse lo que sucedió. Con permiso de Rebeca, que se encuentra aquí en el centro de conferencias, les cuento la historia de su familia. Mis padres, el Elder Rulon y la hermana Verda Rasband, estaban sirviendo como matrimonio de misioneros mayores en la misión Florida Fort Lauderdale. Estaban haciendo proselitismo y por intervención divina tocaron a la puerta de la casa de Rebeca. Ella era una adolescente y le encantaba escuchar la música de los Osmonds. Y en particular a mi amigo Donnie, que también se encuentra hoy aquí. Rebeca había escuchado sus entrevistas en los medios de comunicación y sabía que eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sintió que tenían algo diferente y creyendo que quizás se debía a su religión, pasó 2 años investigando las creencias de la iglesia en la biblioteca de la escuela. Así que cuando un matrimonio de aspecto amable tocó la puerta de su familia y se presentó como misioneros santos de los últimos días, Rebeca se sorprendió. Mi madre me dijo que me librara de ellos, escribió Rebeca más adelante, pero mi corazón se resistió a hacerlo. Los miré a la cara y sentí mucho amor y cordialidad. Ese recuerdo todavía hace que se me salgan las lágrimas y me emociona mucho. Rebeca los invitó a entrar y mis padres misioneros compartieron un mensaje con ella, con sus 2 hermanas menores y, a pesar de sus objeciones, con su madre. Rebeca me lo describió así. Su padre y su madre fueron maravillosos y contestaron las preguntas que teníamos. Todavía puedo ver sus rostros como si estuvieran rodeados de luz. Siempre abrazábamos a su madre cuando se iba y ella siempre se aseguraba de ayudar a mi madre a sentirse cómoda y respetada. A su padre siempre le brillaban los ojos cuando nos enseñaba acerca de Jesucristo. Él intentaba incluir a mi padre en las conversaciones y con el tiempo lo convenció. Mi padre era chef en un club de campo local y empezó a preparar cenas para sus padres, incluso pastel de lima, que era el favorito de su padre. Cuando el Elder y la hermana Rasband pidieron a Rebeca y a su familia que leyeran el libro de Mormón, Rebeca lo hizo en 5 días. Quiso ser bautizada de inmediato, pero el resto de los miembros de la familia no estaban listos. Después de 4 meses, Rebeca insistió en ser bautizada y unirse a la iglesia verdadera. Ella lo recordaba de esta manera. Cada fibra de mi alma sabía que era verdad. El 5 de abril de 1979, los misioneros bautizaron a Rebeca, que tenía 19 años, a su madre y a 2 de sus hermanas. Mi padre fue testigo del bautismo. Cuando conocí a Rebeca y a su familia en la capilla, tomamos una fotografía de su familia conmigo. Llevé la foto a casa a mi anciana madre, que se la puso sobre el corazón y me dijo,
Ronnie, este es uno de los días más felices de mi vida. La respuesta de mi madre nos lleva a preguntar a nuestros mayores, ¿qué están haciendo en esta etapa de su vida? Hay muchas formas en las que los misioneros mayores pueden hacer lo que nadie más puede. Ustedes son una fuerza considerable para hacer el bien con experiencia en la iglesia y preparados para animar y rescatar a los hijos de Dios. Algunos de ustedes quizá piensen, ¿pero qué pasa con los nietos? Nos perderíamos eventos familiares importantes y cumpleaños, y extrañaríamos a los amigos y las mascotas. Si hubiera preguntado a mi madre por qué ella y mi padre fueron a una misión, sé que ella me habría dicho esto. Tengo nietos y quiero que ellos sepan que tu padre y yo servimos en el campo misional, que queríamos dar ejemplo a nuestra posteridad y que fuimos muy bendecidos. Cuando he visitado misiones por todo el mundo, he visto el servicio excelente de nuestra legión de misioneros mayores. Es obvio que son felices haciendo la voluntad del Señor y trabajando en la obra del Señor. Para algunos de ustedes, y esperamos que para miles, el servicio misional de tiempo completo en otro rincón del mundo será el lugar adecuado. Para otros, podría ser preferible una misión de servicio a la iglesia en casa. Debido a problemas de salud y otras circunstancias, hay personas que no pueden servir. Comprendemos esas situaciones y espero que puedan encontrar maneras de apoyar a quienes están sirviendo. Sigan el consejo del profeta y oren para saber lo que el Señor quiere que hagan. Hay campos misionales en todo el mundo que suplican su ayuda. El presidente Russell M. Nelson ha dicho de nuestros misioneros mayores, son jóvenes de espíritu y prudentes y tienen el deseo de trabajar. En el campo tienen toda una variedad de oportunidades. Podrían servir en oficinas de misión o en templos, fortalecer a los misioneros jóvenes, impulsar a las ramas pequeñas, trabajar en centros de historia familiar o en sitios históricos, enseñar instituto, prestar servicio humanitario, trabajar con los jóvenes adultos y ayudar en centros de empleo o en granjas de la iglesia. Los detalles de las formas de servir, las opciones más adecuadas, los lugares en que los necesitan y cómo pueden prepararse para servir se encuentran en el sitio web Misionero Mayor. También pueden hablar con su obispo o presidente de rama. He llamado a servir a muchos matrimonios y he visto cómo la luz de Cristo ha llenado sus rostros. Al regresar, han contado que se han acercado más al Señor y el uno al otro. Han sentido que el Espíritu del Señor se derramaba sobre ellos y han sabido que estaban marcando la diferencia. ¿Quién no querría eso? Una misión podría ser el capítulo más importante de la vida de un matrimonio. Un buen título podría ser Que Cristo me quiera enviar. Quizás se encuentren en un terreno desconocido. Sin embargo, el poder del Espíritu hará que se sientan como en casa. Mis padres, así como decenas de miles de matrimonios misioneros mayores que han vuelto a casa, han dado testimonio del gozo que hallaron en la obra misional. En las Escrituras de los postreros días, el Señor ha dicho, y si acontece que trabajáis todos vuestros días, proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Isaías describió de manera poética lo que significa servir en el campo misional. Las Escrituras nos dicen que el campo es el mundo. Este gran profeta de la antigüedad escribió, porque con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Los montes, collados, campos y árboles se pueden comparar con los presidentes de misión, obispos, líderes de distrito y miembros, y aquellos que buscan la verdad, pero no saben dónde hallarla, testificarán que los misioneros mayores de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Como apóstol del Señor Jesucristo,
Les pido que sirvan como misioneros en el recogimiento de Israel y que tal vez sirvan de nuevo. Los necesitamos. Los necesitamos. Les estamos agradecidos a ustedes, las personas mayores, por la vida que han llevado y el ejemplo que han dado en sus hogares, barrios y estacas. Ahora los invito a llevar sus conocimientos y experiencia junto con sus testimonios compartidos a lo largo del tiempo a servir en una misión. Ruego que la próxima vez que me siente a asignar a matrimonios misioneros mayores, haya cientos de ustedes esperando con anhelo su llamamiento. Les prometo también que al servir sentirán el amor del Señor en su vida. Ustedes lo conocerán a Él. Él los conocerá a ustedes y qué grande será su gozo. Su servicio dedicado a Jesucristo inspirará y bendecirá a su familia, a sus nietos y a sus bisnietos. La paz y el amor les serán multiplicados en su vida en los años venideros. Se lo prometo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la oportunidad de reunirnos en amor y unidad con nuestros amigos en todo el mundo para escuchar
y ser guiados por profetas. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quien hace todo posible en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas, que podamos ver lo que necesitamos hacer para transformar nuestros corazones y para servirte mejor. Te amamos, Padre, y trataremos de ser como tú algún día. Te pedimos por la fortaleza de nuestro querido profeta y el Elder Holland. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast of the Esta ha Saturday. sido la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.